Hola, bienvenidos a mi canal Aprender a Orar. Yo soy Soraya Coromoto Villavicencio y en este día de hoy vamos a hacer una oración a Santo Tomás de Aquino por la pureza. Sí, Señor, la pureza. Vamos a hacer una corta reflexión sobre lo que es la impureza. Todos nosotros, tú y yo, tenemos una idea de lo que es la impureza y conocemos un acto de impureza relacionado directamente con la carne, con el sexo. Pero la impureza, siendo un vicio que va obviamente contra la pureza, no actúa solamente a través de la carne, sino que también actúa a través del pensamiento, a través del deseo, a través de las intenciones, a través de las desviaciones, a través de las atracciones y a través de las imágenes proyectadas al corazón por fuerzas externas como la cultura, la moda, los medios de comunicación, las redes sociales, la influencia de personas que se proyectan a nosotros por intermedio del diálogo y alguna forma de comunicación. Todo esto son fuerzas con las que nosotros, tú y yo, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Nosotros somos concebidos en el vientre de una madre, que de por sí ya tiene su propia naturaleza, marcada tanto por su propia acción personal como por su acción heredada, que viene del pasado, de sus propios padres. Esa madre también estuvo en el vientre de una madre y así sucesivamente recibió todos esos impactos. Esos son una cadena que nosotros tenemos que manejar. Cuando nosotros leemos la ley de Dios, nos aterramos, porque uno piensa, ¿y cómo hago para salvarme? Eso mismo decían los apóstoles cuando el joven rico del Evangelio habla con Jesús y le pregunta, ¿cómo hago para alcanzar la vida eterna? Y él le dijo, cumple los mandamientos, toma tu cruz y sígueme. Ah, pero yo lo he hecho. Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. El joven se fue muy triste. ¿Y por qué? Porque era muy rico, tenía muchos bienes. No era el momento de él. No tenía ese impulso final para hacer algo tan atrevido y valiente y buscar una perfección absoluta en ese momento. Por eso Dios no lo presentó como alguien malo, sino como alguien que no estaba listo, como tú y yo que a lo mejor no estamos listos para la absoluta perfección. Jesús lo escogió como ejemplo y seguramente este joven después se perfeccionó y sí lo logró, como también tú y yo queremos hacerlo, queremos lograrlo. Nosotros tenemos un manejo de nuestra naturaleza con una responsabilidad espiritual, no intelectual, porque uno de los abismos más grandes que tiene el hombre es el conocimiento humano, y a través del conocimiento humano encontramos los abismos más grandes por donde caemos y nos perdemos. A través de la psicología moderna podemos explicar hoy en día todo se justifica a través de la psicología moderna. Se justifica el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, toda clase de desviaciones, porque dice que el hombre debe realizarse como ser humano y expresar su sexualidad, así como su sexualidad se lo dicta, sus instintos, sus apetitos, sus pasiones, lo cual es totalmente contra Dios, porque no es lo que Dios nos enseña y no es el orden moral ni espiritual de la conducta humana, porque Dios nos ha enseñado que Él mismo nos creó y Él mismo nos ha educado
cómo ser sus hijos. Cuando nosotros aparecemos en una familia, ¿verdad? Y vamos despertando en ella la conciencia y a tener uso de razón, nuestros padres empiezan a guiarnos por un camino en el cual no nos vamos a destruir y nos enseñan cómo vivir con la familia, con los demás, con el mundo en general y con Dios. Y eso es todo un proceso que se vive en cada ser humano. Cada uno de nosotros terminamos con una responsabilidad específica en la cual tenemos que tomar decisiones. Y cada acto ha sido una decisión nuestra, con la excepción de los actos que ejecutamos antes de tener uso de razón, actos que se ejecutan en una infancia protegida bajo las alas de alguien que nos cuida. Hay tristemente personas que no contaron con eso y que no gozaron tampoco de una familia, porque son circunstancias misteriosas de esta vida. Pero sí, cuando ya se tiene uso de razón y un niño ya tiene la posibilidad de recibir su primera comunión, previo a confesarse, porque ya reconoce el pecado, eso es el uso de la razón, ya. En ese momento toma decisiones conscientes que tienen responsabilidad ante el divino trono. Sabes que el alma no tiene edad, por lo tanto, un niño de 7 años que comulgó por primera vez y que ya se confesó, ya es responsable ante Dios. Si se muriera, es tratado igual que un hombre de 70 años que también se muriera en el mismo momento, porque las almas no tienen edad y ante Dios son responsables de sus actos. Es igual a los 7 que a los 70. Estar ante el tribunal de Dios. Hay que tomar en cuenta también que esas decisiones que tomamos están escritas en el libro de la vida y que es a través de los sacramentos de nuestra Iglesia Católica donde tenemos la inmensa bendición de rehabilitarnos, sí señor, de reconciliarnos, así es, y de reparar las decisiones mal tomadas en nuestra vida. Y Dios perdona todo, todo lo perdona, olvida todo. Y nosotros tenemos la oportunidad de reparar todo si estamos conscientes de lo que la reparación es. Entonces tengamos en cuenta que un pecado de impureza, al cometerlo y vayamos a confesarlo al sacerdote, yo le digo: Padre, me acuso de haber cometido este pecado de impureza. Normalmente en la confesión, si el sacerdote no exige que se le den detalles de los pecados de impureza en particular, pues no hay necesidad de eso, de detallarlos, aunque a veces el Espíritu Santo inspira al sacerdote para que se pidan esos detalles, para que haya más entrega, más humillación, haya más arrepentimiento y le haga confesar con más detalle este acto. Generalmente el sacerdote preguntará: ¿usted es casado? ¿Usted es soltero? ¿Usted ha ejecutado ese pecado físicamente o mentalmente? ¿En qué forma actuó? ¿Cuál fue su actividad en este pecado de impureza? Pero lo que sucede en la confesión y en la reparación es que si me voy a confesar de un pecado de impureza y yo no tengo la intención de salir de ese pecado, entonces esa confesión va a ser una confesión débil. ¿Por qué? Porque no hay la intención de dejar el pecado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sabemos que cuando un niño sale del vientre de la madre es inocente, a pesar de estar manchados por el pecado original. Todos perdemos la inocencia en algún momento, menos los autistas, ni los retardados mentales. Ellos mantienen su inocencia siempre. Ellos son seres privilegiados.
a pesar de que los padres de esos hijos piensen que es una maldición, cuando es al contrario. Ellos no tienen la seguridad de tener un santo en la casa, porque no lo saben. Lo que es tener un hijo retardado mental, un hijo autista, es un don maravilloso de Dios. Y al mismo tiempo, esto sirve para reparar muchas de las cosas de la familia. Pero, ¿quién podría entender esto? Solo Dios nos da el poder entender estos misterios también de la familia. Entonces debemos tener espiritualidad y disciplina para controlar sentimientos, pensamientos, pasiones, acciones, apetitos y no vivir esclavo de los instintos. El que vive en gracia de Dios sabe que todo lo que le puede pasar y lo que le pasa es voluntad de Dios. En cambio, el que vive en pecado mortal debería saber que lo que le pasa no es voluntad de Dios. Es el azar, es el mundo, puede pasarle cualquier cosa, pero eso no lo mandó Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que le pasa no viene de Dios, porque no hay amistad con Él si está en pecado mortal. Sepamos pues que en el momento que entra la impureza sexual en mi vida y en tu vida, entra la desobediencia. Por lo tanto, cualquier cosa puede suceder, porque es una puerta abierta que le tenemos al demonio para que actúe y haga el daño que quiera hacer. A través de una enfermedad muy grave, a través de atrofiarse físicamente y mentalmente, a través de cualquier cosa de la que se puede tomar el diablo para hacernos daño. Bueno, cuando el niño comienza a observar como no debe observar, a actuar como no debe de actuar, ahí comienza un mundo donde ya se puede caer con impurezas. La fe en Jesucristo nos enseña que el hombre puede recuperar su inocencia, cosa que parece imposible. La persona que se dedica a vivir en la gracia de Dios y busca a Dios en todas las cosas es capaz de rescatar su inocencia. Y esa inocencia se reconoce porque esa persona se llena de paz, de gozo, de júbilo, y por su lengua ya es una lengua amable, caritativa, generosa, silenciosa. Tiene menos prisa para expresarse, tiene más recato, tiene más prisa para escuchar y para amar. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer entonces nuestra oración a Santo Tomás de Aquino por la pureza. Y esta oración dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, nos ponemos en presencia de nuestro Señor y decimos: querido Jesús, sé que cada regalo perfecto y especialmente el de la castidad depende del poder de tu providencia. Sin ti, una simple criatura no puede hacer nada. Por lo tanto, te ruego que defiendas por tu gracia la castidad y la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Y si alguna vez he sentido o imaginado algo que pueda manchar mi castidad y pureza, explóralo, Señor supremo de mis poderes, para que pueda avanzar con un corazón puro en tu amor y servicio, ofreciéndome en el altar más puro de tu divinidad, todos los días de mi vida. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa oración, para que la hagas con frecuencia. Y si es todos los días, mejor. Gracias, queridos amigos, por estar en mi canal. Te pido que te suscribas, que compartas
este video, que le des like y que toques la campanita para saber cuando subo otro video. Muchísimas gracias por estar